Ah, Valentina, lo siento. Vale, entonces subamos, Valentina. Bueno, entonces vamos a retomar con la tercera parte, que es la parte de la sintaxis. Y gracias, Miguel, no había leído el mensaje de Valentina. Bueno, la tercera parte, que es acerca de la nota que vamos a sacar el día de hoy. Entonces voy a explicarles el tema, resuelven la actividad y nos volveremos a ver en el mes de mayo, aproximadamente en un mes. Nos volveremos a escuchar. Entonces simplemente le dan clic donde dice sintaxis, tan, abren, colocan la dirección de correo electrónico, la de ustedes o las de un acudiente, el nombre de ustedes lo buscan, por ejemplo en este caso me voy a hacer pasar con Monte Alegre, le dan siguiente y empezamos a leer, veamos la teoría. ¿Qué es esto? Grupos sintácticos. La sintaxis, para que lo tengan presente, es la disciplina encargada de estudiar los elementos de una oración. Cada partecita, por ejemplo, yo digo, Isabela estudia en la biblioteca. Pues la sintaxis será la disciplina encargada de estudiar cuál es el papel que juega la palabra Isabela. ¿Cuál es el papel que juega la palabra estudia? ¿Cuál es el papel que juega la palabra en? ¿Cuál es el papel que juega la palabra la? ¿Cuál es el papel que juega la palabra biblioteca? Y la sintaxis empieza a dar ciertas clasificaciones a las palabras. Entonces, por ejemplo, Isabela, sujeto, que también es conocido como nombre o sustantivo. Estudia, verbo. Eso es lo que hace la sintaxis. Isabela estudia. En, preposición, indica un lugar. En, la, artículo femenino. La, biblioteca, significa sustantivo o nombre. También la sintaxis ahí dice que hay un complemento circunstancial de lugar. La sintaxis también dice ahí que hay un sujeto y un predicado. Eso es lo que hace la sintaxis. Ese es el tema de hoy. Los grupos sintácticos y el sujeto. Las oraciones están conformadas por grupos de palabras que se relacionan entre sí. Claro, hay una relación entre Isabela y estudiar. ¿Quién estudia? Isabela. ¿Dónde estudia Isabela? En la biblioteca. Entonces hay una relación. Un cambio en uno de ellos afecta a los demás. Claro, porque si yo digo Isabela grita en la biblioteca, pues un cambio tan pequeño como ese cambia completamente la idea, porque ya empezamos a detestar a Isabela. Isabela grita en la biblioteca, no estudia, sino que grita. Entonces ahí es la diferencia. Entonces un cambio, una palabrita sí puede cambiar. Esto quiere decir que cada uno tiene una función. Cada palabra tiene una función, una manera de influir en la oración. Esto es lo que vamos a estudiar hoy, cómo las palabras pueden influir en la oración o la función que tienen. Es un tema muy sencillo porque es un tema de estructura. La sintaxis es la matemática en el lenguaje porque es exacta. Los grupos sintácticos, que también se llaman sintagmas o frases, son combinaciones de palabras. Por ejemplo, yo digo, la hermosa Isabela. Estoy combinando palabras. ¿Quién es hermosa? Isabela. Que tiene una función sintagmática en la oración. Todos tienen un núcleo. Por ejemplo, si yo digo, la niña, ¿cuál creen que es el núcleo de la oración? La niña. Pueden activar su micrófono o escribir porque quiero que hablen. ¿Cuál creen que es el núcleo? La niña. Pues la niña, el sujeto, no. Pues, Niña, sí, niña es el núcleo, muy bien. Igual como lo acaba de decir Valentina, excelente Valentina, ese es el núcleo. Y si yo digo en el parque, ¿cuál es el núcleo? El, en, el o parque. el Parque. parque. Parque, muy bien, ese es el núcleo. Y este determina el tipo de grupo. El nominal y el verbal son los principales. Bueno, el grupo sintáctico nominal y el sujeto.
El grupo sintáctico nominal es el que tiene por núcleo un sustantivo o un nombre. Entonces aquí tenemos que tener presente qué es eso de sustantivo y qué es eso de nombre. Esta clase, no sé si alguno de ustedes se acuerda, era lo que nosotros jugábamos con las tabletas y las copas y nos pedían lo de los sustantivos y los nombres. Esta es una clase de esas. Esta, por ejemplo, la hubiéramos hecho en tabletas por medio de las copas. Un pronombre que reemplaza el sustantivo o una palabra sustantivada. Estructura. El elemento esencial, imprescindible de su estructura, es el núcleo, que puede acompañarse por un determinante y un adyacente. ¿Qué es un adyacente? Es un adjetivo. ¿Qué es un determinante? Un artículo. Por ejemplo, el viejo profesor. Vea, el viejo profesor. Quiero que me digan cuál es el determinante en esa palabra. El viejo profesor. Viejo. Vea, les voy a preguntar de la siguiente manera. Primero, identifiquemos el núcleo. Si yo digo el viejo profesor, ¿cuál es el núcleo? El viejo. El profesor. Profesor. Profesor es el núcleo, porque es de lo que estamos hablando. El adyacente significa una característica. Entonces, si yo digo el viejo profesor, ¿cuál será el adyacente? El viejo. El viejo. Muy bien, el viejo. Ahora, si yo voy a buscar el determinante, es decir, el que me determina si es singular, plural, masculino o femenino. Entonces, si yo digo el viejo profesor, ¿cuál es el determinante? ¿Cuál es el determinante? Masculino. Masculino. Muy bien, sí, es un él, que es un masculino singular. El determinante delimita su significado, en tanto que el adyacente lo concreta. El determinante lo delimita, claro, porque me dice si es masculino, si es femenino, si es singular y si es plural. Y el adyacente lo concreta porque me dice si es viejo, joven, hermosa, linda, azul, amarillo. Bueno, determinantes, vea, son los artículos, los pronombres demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Artículos, el, la, los, unos, unas. Pronombres demostrativos, este, ese, estos, esas. Posesivos, yo, tú, mío, mía. Ah, no, yo no, ahí es tú. Mío, mía, nuestro, esos son los posesivos, porque el yo espera un pronombre. Numerales, uno, dos, tres. Indefinidos, las. Interrogativos, qué, cómo, cuándo, dónde. Exclamativos, qué. Bueno. Adyacentes son los adjetivos, las preposiciones, las oposiciones o las proposiciones subordinadas. En adyacentes no solo caben los adjetivos como lindo, fea, azul, blanco, sino también las preposiciones, por ejemplo, en, a. También, por ejemplo, las oraciones subordinadas, es decir, que la una dependa de la otra también. Ejemplo de adyacente, vean, esto era lo que estábamos haciendo en mente. El libro informativo que me prestaste antier es estupendo. Entonces aquí les pregunto, ¿cuál creen que es el verbo acá en esta oración? El libro informativo que me prestaste antier es estupendo. Verbo. Prestaste. Bueno, prestaste, Isa me dice que podría ser un verbo, pero ese no es el verbo de esta oración. Pero prestar, Isa, muy bien, sí es un verbo, pero en este caso no es el verbo de esta oración. ¿Qué otro hay? Informativo. Informativo no es un verbo, porque yo no puedo decir yo informativo, tú informativo, nosotros informativos, vosotros informate. No, ese no es. Sigamos. ¿Cuál? Él. Él. No, porque yo no puedo decir él, yo, Libro. el tú. Libro, no, porque yo no puedo decir yo libro, tú libro, nosotros libreamos, ellos librean. Estupendo. Yo estupendo, tú estupendo, nosotros estupendeamos, tampoco. Antier. Yo antier, tú antier, nosotros antier, vosotros antier, no, tampoco. Yo no puedo decir
yo no puedo decir antier. Yo antier, ahí no digo ninguna acción. Ninguno. Les voy a dar esta pista, vea. Aquí dice sujeto y aquí dice predicado. En el predicado está el verbo. Entonces analicen qué hay de aquí para allá que pueda ser un verbo. Es. Es. Claro, es el verbo más importante. Es. Ese es uno de los verbos que más utilizamos, que es el verbo ser o estar. Usted es linda. Entonces ese es el verbo. Entonces vean lo que dividieron acá. Todo esto de acá es el sujeto. Todo esto de acá. Eso es lo primero que tiene que hacer la sintaxis. Dividirlo en sujeto y predicado. ¿Ustedes se acuerdan que esto lo hacían en primaria? Sí, sujeto, verbo y predicado. Pues bien, eso lo enseñaban un poquitico mal, porque la oración uno no debe decir sujeto, verbo y predicado, sino sujeto y predicado, porque en el predicado ya está el verbo. Sí, entonces uno simplemente dice sujeto y predicado. En el sujeto pues está todo esto, y en el predicado que hay un verbo y un complemento. Otros profesores también enseñan y dicen sujeto y complemento, pero el complemento es otra cosa. Uno tiene que decir predicado, porque en el predicado pueden haber verbos y también complementos. Y vean lo que pasa acá. Ahora yo les pregunto, vean, él es un qué, determinante, masculino o femenino. Masculino. Masculino. Libro es el núcleo, que es el sustantivo. ¿Cómo es ese libro? Ese libro es informativo, por tal motivo ese es el adjetivo. Y aquí me dan una proposición subordinada que es que me prestaste antier. Bueno, voy a seguir. El grupo sintáctico nominal y el sujeto. Funciones. El grupo nominal tiene varias funciones según su posición en la oración. Puede ser sujeto o si es, aquí dice parecer, yo creo, o si hace parte, yo creo que debe ser porque dice parce. Del grupo verbal predicado, desempeñarse como complemento atributivo o vocativo, es decir, que mencione a alguien o que sea un adjetivo. Sujeto. Su función principal consiste en ser la parte de la oración que concuerda en número y persona con el núcleo del predicado verbo. Entonces el sujeto será qué o quién hace la acción y el verbo está directamente relacionado. Yo no puedo decir, Isabela, comemos espagueti. No, yo tengo que hacer la misma conjugación verbal. Yo tengo que decir, Isabela come espagueti. Yo no puedo decir, Isabela, comemos espagueti. No, sería otra cosa, sería otra pregunta. Bueno, ejemplo, vean acá, les voy a hacer la misma pregunta de ahora. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Dice, el grupo de amigas de Juana es muy creativo cuando se trata de una fiesta. ¿Cuál es el verbo? Es muy creativo. Solamente es. Listo, solamente la palabra es. Todo lo otro hace parte del complemento, que por ejemplo aquí hay un adverbio, por ejemplo aquí hay un adyacente de adjetivo, aquí hay una oración subordinada. Este de acá, el grupo de amigas de Juana, ¿cuál es el núcleo acá? ¿De quién se está hablando acá? ¿Cuál es el núcleo? El grupo. ¿Grupo? No, de Juana. Juana hace parte del núcleo porque es lo principal que estamos hablando, pero en sí todo el sujeto es el grupo de amigas de Juana. Entonces veamos, ¿qué es el sujeto? El sujeto es persona y puede aparecer de forma explícita, como los ejemplos de arriba, porque arriba me mencionaron Juana y lo otro, o implícita, caso en el que puede saberse quién es por la conjunción verbal y por el contexto, como en llegó, quién, él, ella o Juana. Aquí hay unas preguntas de esto, entonces vamos a explicarlo mucho mejor. Los sujetos pueden ser explícitos y pueden ser implícitos. Yo les pregunto, si yo digo, Edison explica la actividad, ¿el sujeto quién es? Edison. Edison. Lo dice de forma explícita, o sea, lo menciona o no lo menciona y por lo tanto es implícita. Está explícito.
Está explícito, porque en la oración dice, Edison explica el tema. Ahora si yo digo, ella se comió, si yo digo, se comió el espagueti, ¿es explícito o implícito? Implícito, porque no Implícito. explica todo. Pues, ahí. Es implícito, porque no sabemos, se comió el espagueti, ¿quién? ¿Él? ¿Ella? ¿Edison? ¿Isabela? ¿El perro? Entonces, para que lo tengan presente, el sujeto puede ser implícito o explícito. Entonces, veamos la actividad, que es en torno a eso. Bueno, primero, escribe oraciones combinando los elementos de las dos columnas. Luego identifica el sujeto. Entonces, vea, por ejemplo acá, la niña del vestido rojo, ¿se considera el séptimo arte? No, suena muy feo. La niña del vestido rojo, ¿es un hábito saludable? No. La niña del vestido rojo, baila en la ópera. Ah, bueno, puede ser. La niña del vestido rojo compuso la novena sinfonía. Bueno, podrían ser, pero me voy a quedar con baila en la ópera. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que decir e identificar el sujeto. Entonces yo coloco la niña del vestido rojo, así tienen que responderlo ustedes. Baila en la ópera. Y escribo acá, sujeto, la niña, porque es la que hace la acción. Ese es el sujeto. E incluso si ustedes colocan la niña del vestido rojo, también está bien, porque ese es el sujeto. Ahora sigo con la otra. El cine se considera el séptimo arte. El cine es un hábito saludable. El cine baila en la ópera. El cine compuso la novela. Bueno, entonces empiezo. El cine y ustedes a cada una tienen que identificarle ¿qué? El sujeto. ¿Entendieron la primera pregunta? Sí, señor. Señor. Listo. Segunda dice, explica si las siguientes oraciones tienen sujeto explícito, o sea, que lo dice el texto, o implícito, es decir, que no lo dice el texto. Pedro sintió mucho frío en la montaña. Les pregunto, ¿el sujeto es explícito o implícito? Está explícito. Explícito. Es explícito. Así tienen que contestar. Solamente vamos a responder esta como ejemplo. Las que vienen abajo no vamos a decir la respuesta correcta. La vamos a pensar y luego, cuando ya vayan a hacer la actividad, pues se sacan el 5. Siguiente, lo mismo. Sujeto explícito o implícito. Y dice, hicieron sus camas antes de ir a clase. Ustedes luego van a poner si es explícito o implícito. Solo una es correcta. Voy a marcar la primera, pero eso no quiere decir que sea la correcta. Siguiente, ellos no comprenden la gramática. Van a pensar si eso es explícito o si por el contrario eso es implícito. Lo van a colocar ahí. Para que lo ¿entendieron esta pregunta? Sí, está sencilla. Bueno. Siguiente, tenemos 10 minutos para acabar el ejercicio. Eso será explícito o implícito. Es lo mismo, tendrán que marcar una. Voy a marcar la primera, pero no quiere decir que esté correcta. Siguiente, en esta ya tenemos que identificar los determinantes, es decir, lo que nos dice si es femenino, masculino, singular o plural, como el, la, los. Y los adyacentes, es decir, los adjetivos como grande, como hermoso, como pequeño, como uno, como azul. Bueno, que son adyacentes características que nos dan, que se presentan en los siguientes grupos sintácticos nominales con función de sujeto. Entonces veamos el ejemplo. Los cocodrilos más viejos nadaron con fuerza por el remanso. Entonces determinante, los adyacentes más viejos. ¿Será que entonces más viejos es una característica de cocodrilos? Si ustedes creen que sí, pues van a colocar la primera. ¿O será determinante el adyacente nadaron? ¿Será que nadaron es una característica o será que nadaron es un verbo? Ahí lo van a pensar. C, determinante con adyacente fuerza. Por favor, ¿quién no entendió esta pregunta? Está fácil. Bien, entonces como está fácil, voy a leerlo más rápido las otras. En esta toca lo mismo, identificar el determinante y los adyacentes. Entonces, la hermosa luna es un satélite natural. Determinante, un
adyacente, ¿será Luna o será que Luna será un sustantivo? Determinante, la, adyacente, hermosa, ¿será que hermosa es una característica? O C, determinantes, con y adyacente, satélite, ¿será que satélite es una característica? Voy a marcar las primeras para que me deje avanzar. En esta, la reina malvada fue expulsada del banquete honorífico. Determinante, un, ¿y será que el adyacente, o sea, la característica es banquete, o será que banquete es un sustantivo? B, determinante, la, y adyacente, honorífico, ¿será que honorífico es una característica? O será la C, la, determinante, y el adyacente, malvada, ¿será que la reina es malvada y esta es una característica? Bueno. Aquí no se les olvide que están identificando los del grupo nominal del sujeto, porque por ejemplo en esta oración hay tantos determinantes como adyacentes en dos partes, una por parte del sujeto y otra por parte del predicado. Aquí preguntan del sujeto. Y creo que la última de acá. La noche que te conocí volví a soñar. Adyacente, determinantes, perdón, un adyacente, soñar, o será que soñar es un verbo. Determinante, la, o será que el adyacente será que te conocí. Determinante, la, será que el adyacente es noche. Bueno. Y acá nos toca aclarar cuál es el sujeto de las siguientes oraciones. Fueron de día de campo, pero ¿quiénes? Ellos, ella, nosotros, ustedes. Colocan la respuesta correcta. Yo voy a marcar acá la primera para que me deje avanzar. En esta creo que ya marqué, sí. En esta, ¿ustedes entendieron esta pregunta? Sí, la entendí, profe. Listo, entonces seguimos acá. En esta, estuvo sosa, o sea, aburrida. Los actores parecían desconocer sus parlamentos. ¿Quién estuvo sosa? A, la obra de teatro. ¿Estuvo sosa? ¿Los actores o el arte? Tienen que marcar una nomás, voy a marcar esta, así no quiera decir que sea la correcta o incorrecta. Falleció. ¿Quién falleció? Él, pero con tilde. Ellas. Voy a marcar esta, así no sea la correcta. Lo logramos. ¿Quiénes? ¿Ustedes? ¿Ellos o nosotros? Voy a marcar esto. Y acá, escribe un texto en el que describas muy brevemente tu película favorita y presentes tu opinión sobre ella. Debes de emplear distintos tipos de sujeto. Entonces, por ejemplo, iniciarás con el nombre de la película, luego mencionarás la película, luego esta, ¿sí? Es decir, implica diferentes elementos de sujeto, incluso un personaje, un actor, un movimiento, bueno, qué sé yo. Aquí anotan y le dan siguiente. ¿Dudas hasta el momento? Señor, Está fácil, ¿cierto? señor. Listo. Y acá tenemos. Lo que se dice el sujeto constituye el predicado de la oración. Adelante veíamos el sujeto, pero aquí ya vemos lo que se dice. Entonces, Isabela come espagueti. El sujeto, Isabela, que era lo que veíamos antes. Pero ahorita lo que se dice, ¿qué se dice Isabela? Ah, que come espagueti. Pues ese será el predicado de la oración. El predicado puede describir al sujeto o enunciar sus actividades, como este caso, que come espagueti. El grupo sintáctico que tiene como núcleo un verbo se conoce como grupo sintáctico verbal. En la oración, este grupo es el que desempeña la función de predicado. El grupo verbal tiene un núcleo, es decir, el verbo. Unos complementos. Si se trata de un verbo intransitivo, como por ejemplo Isabela juega, o sea que son acciones, el grupo puede carecer de complemento. Claro, porque yo puedo decir, Isabela juega, ahí ya no tengo complemento, pero si quieren le pongo complemento. Isabela juega en el parque con sus hermanos, le pongo un complemento, pero puede carecer, no es necesario que diga complemento. Isabela come, ahí ya hay una oración, Isabela come. El núcleo también puede ser una locución verbal como ponerse de acuerdo, darse cuenta, echar en falta. Esta locución se cuenta como un solo verbo. Función. El grupo verbal se desempeña como predicado, pues indica qué se dice o predica el sujeto, con el cual concuerda en número y persona.
lo que ahorita decíamos que el verbo tenía que tener relación. No podemos decir Isabela comemos espagueti, sino Isabela come espagueti. Estructura. El predicado puede ser nominal o verbal. Ahora veíamos unos ejemplos que tenía también sujeto al final de la oración, que era un predicado verbal. Predicado nominal es el que está formado por un verbo copulativo, como el ser, estar o parecer, o semicopulativo y un atributo, es decir, con un adjetivo, así como un complemento circunstancial. Los verbos copulativos, como su nombre lo indica, unen el sujeto con el predicado, ser, estar y parecer, y los semicopulativos como resultar, ponerse y sentirse. Las oraciones que conforman este tipo de predicados se llaman nominales o atributivas. Puede desempeñarse las veces de atributo un grupo adjetival, nominal, adverbial o nominal con preposición. Este es un tema muy chévere desde que pudiéramos rayar en hoja y estuviéramos en el tablero. Yo me imagino que algunos de ustedes, y eso que esos muchos que no entran a estas clases virtuales, tendrán algunas dudas, pero la actividad es sencilla. Veamos el ejemplo y ya luego seguimos con la actividad. Un grupo adjetival. Entonces, ¿qué significa eso? Que me da un adjetivo. Por ejemplo, Juan está muy nervioso. Nervioso es un adjetivo, por eso se llama adjetival. Nominal, ya espero el nombre de algo. Mi tío es ingeniero espacial, espacio, ingeniero. Ya no es un adjetivo, ya no es una característica, ya me informa algo. Adverbial, el libro está muy interesante. Me modifica el verbo está. Es muy interesante. Un grupo nominal con preposición, es decir, que utilice una preposición. Por ejemplo, Catalina es de Barranquilla. Si yo dijera Catalina es barranquillera, barranquillera ya sería nominal, porque le quito el de. Lo único que me convierte aquí un nominal con preposición es la partícula de, que es una preposición. Grupo sintáctico verbal y el predicado. El predicado verbal es el conformado por un núcleo, un verbo predicativo, es decir, que está lleno de significado y opcionalmente por complementos. Veamos acá, les voy a preguntar a ustedes cuál es el verbo. La tía de Juan diseñó un hermoso edificio el año pasado. Les pregunto, ¿cuál es el verbo, queridos estudiantes? Diseño. Diseñó, muy bien. Y el verbo está en una parte que se llama predicado. ¿Cuál es el sujeto? La tía de Juan. Juan. La tía de Juan. Ahí es el sujeto completo porque Juan no fue el que diseñó, sino que fue la tía de Juan la que diseñó el hermoso edificio el año pasado. Aquí, ¿qué tenemos? Diseñó, que es un verbo. Un complemento directo es cuando me indica qué diseñó. Por ejemplo, ¿qué diseñó la tía de Juan? Un hermoso edificio. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? El año pasado. Ahora veamos la actividad. Dice, vea lo que tienen que hacer. Reescribe este texto abajo, sepáralo con una barra, o sea, con un slash, cada oración y coloca en minúscula los predicados. Entonces, lo primero que tienen que hacer es transcribirlo. Entonces, empieza así. Se trata de aves excepcionales. Ahí hay una oración, slash. Los colibríes son los auténticos maestros auténticos del vuelo. Ahí hay otra oración. Pero además me dice que los predicados tienen que estar en mayúscula. Entonces, por ejemplo, acá el predicado se trata de aves excepcionales. Toda esta parte tiene que ir en mayúscula. Por ejemplo, acá los cocodrilos son los auténticos maestros del vuelo. Toda esta parte de acá tiene que ir en mayúscula, porque ¿de quién estamos hablando? De los cocodrilos. Y los cocodrilos, que son sujetos, no van en mayúscula. Los que van en mayúscula solo son los predicados. ¿Entendimos esta pregunta? Creo que sí, profe. Entonces, vea, volvámoslo a hacer. Supongamos que es hasta acá, que fuese acá. Entonces yo tengo que anotarlo. Todo el predicado en mayúscula. La oración siempre va a ser sujeto y predicado. Sujeto, los colibríes. Entonces yo empiezo acá. Son los auténticos maestros del vuelo.
Otra oración, capaces de aletear hasta más de 70 veces por segundo. Eso es un predicado, porque ¿quiénes son capaces de aletear hasta más de 70 veces por segundo? Los colibríes. Ahí está implícito, entonces tengo que seguir en mayúscula. Capaces de aletear hasta más de 70 veces por segundo. Y así sucesivamente tienen que seguir. Bueno, acá, vean, ya vamos a terminar. Dice, busquen las oraciones el atributo, es decir, el adjetivo. Nunca había estado tan cansada. ¿Cuál creen que es el atributo? Es decir, la característica. A, cansada, busca u oración. Díganme en esta ustedes, ¿cuál creen que es la respuesta? ¿Cuál es la Cansada. cansada? ¿Cuál otra vez? Vuelvan a decir. Cansada. Cansada. Cansada, ese es el atributo, muy bien, porque esa es la característica que me están dando. Nunca había estado tan cansada. ¿Quién? Digamos María o ella. En esa oración, ¿está implícito o explícito el sujeto? Implícito. Implícito. Está implícito porque no me lo dicen. Muy bien. Las otras ya no lo vamos a decir. El atributo, otra vez la característica. El ciclista era de Suecia. ¿Cuál será la característica? ¿Ciclista, era o Suecia? Ustedes lo piensan. En esta, tu conducta no me parece adecuada. ¿Cuál será la característica o atributo? Conducta, parecer o adecuada. Y finalmente le dan enviar. Y queridos estudiantes, ahí hemos finalizado esta actividad. ¿Qué duda tenemos antes de despedirnos? Ninguna, profe. Aún no me termina de quedar claro lo de la película favorita y eso. Bueno, de la parte anterior. Mira, aquí es muy fácil, solamente tienes que redactar un párrafo breve sobre tu película favorita. Entonces tienes que mencionar sujetos. Entonces digamos, mi película favorita, aquí ya hay un sujeto, mira. Cuando yo digo mi película, ahí ya hay un sujeto. Mi película favorita es, vamos a decir, bueno, no tengo película favorita, entonces vamos a poner puntos suspensivos. Mi película favorita es, vamos a poner Dantes Infierno. Mi película favorita es Dantes Infierno. Aquí ya hay otro sujeto, mira, llevamos dos. Esta menciona la vida de Virgilio, Virgilio y Dante en el 10º infierno. Mira, infierno. Entonces aquí ya tengo sujetos. 1, película. 2, Dantes Infierno. 3, Virgilio y Dante. ¿Sí ves? Esos son sujetos. Es muy sencillo. Porque uno escribe con sujetos. Uno siempre que tiene que escribir tiene que mencionar algo. ¿Qué son los sujetos? Cosas, lugares, personas, animales. Esos son los sujetos. Y uno siempre los utiliza cuando habla. Queridos estudiantes, ¿otra duda, otra inquietud? Ninguna, profe. Listo, entonces que tengan un feliz día, que Miguel se siga recuperando, que ninguno de ustedes se vaya a Profe, enfermar. Valentina preguntó en el chat que si uno no tiene película favorita, ¿qué se pone? Valentina, si no tienes película favorita, colocas programa de televisión favorito, como Los Simpson o como The Walking Dead, si es una serie, o si te gusta La Rosa de Guadalupe, o las noticias, bueno, lo que tú decidas de televisión, que es lo que más te llame la atención. Y gracias por informarme que Valentina había escrito en el chat que como no tengo la pantalla del chat, no hay forma de que pueda observarla. ¿Alguna otra inquietud, queridos compañeros? Bueno, entonces les deseo un feliz día, que les vaya súper bien, espero me ganen esas actividades y que se pongan al día. Chao, profe. Feliz día. Chao, un feliz día. Que le vaya Vale, bien, profe. Valentina. Vale, chao. No, profe, que tenga un feliz día. Igualmente, Isa, un feliz día. Hasta luego, profe, que tenga un feliz día. Gracias, Alex, igualmente un feliz día.